Elizabeth decidió en el orfanato que iba a tener una gran familia, muchos hijos, 3 pequeños al menos, y ella y su marido los querrían y nunca los abandonarían. Como la habían abandonado a ella una vez, Elizabeth ni siquiera sabía quiénes eran sus padres. La dejaron literalmente en la calle, en el parque, en un banco. Una anciana vio a una bebé envuelta en una sábana. Ya era otoño y hacía frío. La mujer llevó a la niña a un refugio. Y así fue como Elizabeth acabó allí, donde pasó toda su infancia. Después del instituto, Elizabeth se puso a trabajar. La escuela era cara y no podía permitírsela. Y además todos los días quería comer y vestirse bien. Decidió dejar entonces los estudios para más tarde. Mientras tanto, consiguió trabajo en una cafetería como camarera. La paga era buena, y le bastaba. Y había muchos jóvenes guapos que entraban a su local. A Elizabeth le gustaba uno de ellos. Alto, guapo y con traje. Y por cierto, la miraba mucho a Elizabeth. La compañera Emma también lo notó. «Tú no te pierdas, amiga», le guiñó un ojo a Elizabeth. «Es obvio que le gustas». «No lo sé. No soy su tipo», respondió Elizabeth dubitativa. «¿Y si funciona?» «Sonríele. Quizá te invite a salir». La chica siguió el consejo de su amiga y le sonrió mientras servía el café. Le miró a los ojos. Unos ojos muy bonitos, negros como el carbón. Y él reaccionó de inmediato. «Elizabeth, ¿qué haces hoy después del trabajo?», preguntó con una sonrisa. «Nada», respondió Elizabeth sentada en casa. «Puedo invitarte a salir. Digamos, a las 10 de la noche. Salgo a las 11». Elizabeth ya había decidido que nada iba a funcionar. «¡Qué bien!», exclamó el chico. «Te espero fuera del café. Estás invitada a un romántico paseo a la luz de la luna. Por cierto, me llamo Tomás. Y yo soy Elizabeth», dijo la chica avergonzada. «Lo sé desde hace tiempo», rió Tomás. «Entonces, ¿estás de acuerdo?» «Estoy de acuerdo», exhaló Elizabeth. Esa noche dieron un largo paseo. Solo hablaban y reían. Elizabeth se sentía a gusto con Tomás. Ni siquiera sentía diferencia de su estatus social. Aunque Tomás a sus 25 años ya era jefe de departamento en una gran empresa. Pero él no le prestaba mucha atención al lugar donde trabajaba Elizabeth. Estaba claro que la chica le gustaba de verdad. Y Elizabeth se enamoró a primera vista. Cuando Tomás la invitó a casa para presentársela a su madre, la chica se alegró. La cosa iba en serio. Pero hubo una sorpresa en el piso de Tomás. En el pasillo, una niña salió corriendo a su encuentro. «¿Papá?», gritó alegremente la niña. Y tendió las manos a Tomás. La levantó riendo y la besó en la mejilla. «Esta es mi hija Katie», dijo Tomás con una sonrisa. «Hija, ¿dónde está su madre?». Elizabeth se sintió engañada. «Ya veo que ahora también sale la esposa. ¿Por qué me ha traído aquí?», pensó Elizabeth para sus adentros. «¿La madre de Katie huyó?», respondió Tomás con sencillez. «Queríamos hacerlo, pero algo se interponía. Entonces Evelyn quedó embarazada. Decidimos casarnos, después de que diera a luz, para que la novia no tuviera barriga de embarazada. Dio a luz, y me dejó a Katie y se escapó. Resulté no ser el hombre de sus sueños. Siempre estaba esperando a un príncipe». «¿A que eres un príncipe?», sonrió Elizabeth. «Eres mi mejor príncipe. Y el bebé no nos detendrá, cariño». «Cuánto me alegra oír eso», admitió Tomás. Abrazó y besó a la chica. Katie se quedó a su lado mirando a la extraña mujer. Aunque estaba confusa, Elizabeth no se asustó lo más mínimo. La muchacha se arrodilló y acarició la cabeza de la pequeña. «Hola, cariño», sonrió a la niña. «Papá no me ha dicho nada de ti».
Mañana te traeré una muñeca. Por ahora, toma una chocolatina. Y Elizabeth sacó un dulce de su bolso. La madre de Tomás los miraba desde la habitación. A Lidia le gustaba la nueva novia de su hijo. Buena, amable, y era evidente que Tomás le tenía cariño. Y enseguida se hizo amiga de su nieta. Cariño. Me alegro mucho de conocerte, dijo Lidia al final de la velada. Yo también me alegro, sonrió Elizabeth alegremente, y así fue como se ganó a la familia de Tomás. 6 meses después, ambos se casaron. Ya está, Elizabeth. Ahora vas a vivir la vida a tope, le dijo Emma después de la boda. Tu marido es rico. Tiene un piso grande. Está bien tener un bebé. Y pronto tendrás el tuyo propio. Seguro que ahora dejarás la cafetería, ¿verdad? No. Todavía no, contestó Elizabeth. No puedo vivir de su dinero. Y no hemos hablado de ello. ¿Y Tomás gana mucho?, preguntó Emma. Ni siquiera lo sé. ¿Cómo es eso?, se preguntó su amiga. ¿No tienen un presupuesto en común o algo así? Común. Tomás pone dinero para la casa. Y para mis gastos personales también. Pero no me sentiría cómoda preguntando. Está bien. Ya lo resolverás. A Emma le extrañó un poco oír eso. Pero se decidió mantener al margen de la vida de los demás. En principio había suficiente dinero en la familia. Y todo iba bien. Lidia estaba con su nieta durante el día. Y Elizabeth volvía del trabajo por la tarde. «Mamá», gritó Katie alegremente. Y corrió hacia Elizabeth. Ella adoraba a la niña. Luego Tomás volvía del trabajo. Y se reunían todos para cenar. Una familia muy unida. Lidia se alegró. Por fin su hijo había encontrado una esposa digna. Con el tiempo, un año pasó. Y Elizabeth pensaba seriamente que había llegado el momento de que ella y Tomás tuvieran un hijo juntos. Y se lo contó a su marido. Elizabeth, mal momento, se apenó su marido. Tengo dificultades en el trabajo. Y tener otro hijo es un gasto extra. No podemos esperar otros 6 meses. De acuerdo, cariño, aceptó Elizabeth. Unos días después de esta conversación, llamaron a su puerta. ¿Era su día libre? Elizabeth estaba en la cocina. Y Katie estaba al lado ayudando a su madre. Tomás, abre la puerta, gritó a su marido. Voy para allá, contestó. Entonces Elizabeth oyó un grito de sorpresa de Tomás desde el pasillo. Esto es lo que había en la puerta, dijo confuso. Y señaló la gran cesta que agarraba con fuerza entre las manos. ¿Qué regalo hay ahí?, sonrió Elizabeth. Y miró dentro de la cesta. La sonrisa desapareció inmediatamente de su rostro. Y se quedó tan sorprendida como su marido. Había 2 bebés en la cesta profundamente dormidos. Incluso sonreían mientras dormían. Y encima de la manta había una nota. Tomás la leyó, frunció el ceño y se la entregó a su mujer. Tomás, perdóname por este acto, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Estaba escrito con letra plana en un trozo de papel de cuaderno. Tengo una situación difícil en mi vida. No puedo llevarme a mis hijos. Sé que responderás a mi petición. Por favor, deja que mis hijos se queden con ustedes durante 6 meses. Después me los llevaré. Evelyn. Es una cara dura, exclamó Tomás enfadado. Ahora me va a dejar a sus bebés como gatitos todos los años. Dios, qué bonitos que son, suspiró Elizabeth mientras miraba a los bebés. ¿Cuántos años tendrán? 1 mes cada uno, respondió cabizbajo Tomás, mientras miraba los certificados de nacimiento de los niños, que también estaban en la cesta. Elizabeth vio que ambos niños tenían hambre y le pidió a Tomás que fuera a comprarles comida. Elizabeth, ¿de qué estás hablando?, exclamó Tomás.
Su voz hizo que los pequeños se estremecieran, abrieran los ojos y lloraran. ¿Por qué necesitamos los hijos de alguien más? ¿Pero son bebés?, replicó Elizabeth. Un gatito o un perrito es otra cosa. Pero aquí hay bebés. Mientras tanto, Katie permanecía de pie junto a la cesta, mirando a los gemelos. Elizabeth sacó a los bebés de la cesta y los cambió. Los niños se calmaron un poco. Y mientras Tomás iba a la farmacia, Elizabeth no dejaba de pensar en algo. Debería denunciarlos a la policía o quedarse con los bebés. Por un lado, era absurdo. Un niño, tal vez. Pero ya eran 3. Y Katie era la hija de Tomás. Esos niños no tenían nada que ver con su familia. Aunque por otro lado, ella había crecido en un orfanato. Y sabía que era una pesadilla. Aquí está todo, dijo Tomás irritado. Y cerró de un portazo la puerta principal. Calla, le respondió. Los pequeños solo se han calmado un poco. Elizabeth, deja de cuidarlos así. Tomás estaba furioso. Los llevaré a la policía ahora mismo. Y que se ocupen ellos. Espera, cálmate. Primero les daré de comer, respondió con calma Elizabeth, mientras preparaba la leche para el bebé. ¿Tienes que pensarlo? No eres tú a quien un desconocido acaba de dejar 2 niños. ¿Qué soy yo? ¿Una virtud? Tomás, ¿somos familia?, le recordó Elizabeth. Y vamos a resolver este problema juntos. Al fin y al cabo, yo también trabajo. La propia Elizabeth no sabía qué hacer aquella noche. Amamantó a los bebés y vio cómo Katie se regocijaba con los gemelos. Cuando los niños se durmieron, decidió hablar con Tomás. Quedémonos con ellos, dijo con firmeza a su marido. Yo me ocuparé de ellos. Verás, acaban de llegar al mundo y ya nadie los quiere. Igual que a mí. Elizabeth, eso es mucho dinero, suspiró Tomás con pesadez. Y yo que quería un coche nuevo. Y lo haremos, le convenció Elizabeth. Inscribiremos a los bebés a nuestros nombres. Y seremos una familia numerosa. Hay todo tipo de beneficios. ¿Para qué hablar de dinero? Son bebés. Necesitan cuidados. Mira lo feliz que está Katie con ellos. Se decepcionará si los ponemos en un hogar. Quedémonos con ellos por un tiempo. Finalmente, Tomás aceptó. Y después de todas las formalidades, los bebés se convirtieron en miembros de pleno derecho de su familia. Estaban muy tranquilos. Pero aún así, Elizabeth tuvo que dejar de trabajar para cuidar de los bebés todo el día. Evelyn, por supuesto, jamás volvió por sus bebés. Había 3 niños en la casa. Ella siempre lavando, alimentando y paseando. Por la noche Elizabeth ya estaba muy cansada. Y Tomás llegaba cada vez más tarde del trabajo. Y además varias veces no volvía a casa. Elizabeth ya sospechaba de una traición. Un día, miró su teléfono. Y vio un mensaje de otra chica. Se dio cuenta de que su marido tenía una aventura. Y se sintió muy dolida. Yo cuido de los niños todo el día. ¿Y tú sales? Le decía a su marido. ¿Qué querías? Sonrió Tomás. Soy un hombre normal. Necesito el afecto de una mujer. ¿Y tú te has mirado al espejo últimamente? ¿Sin pelo? ¿Sin maquillaje? ¿Siempre con la ropa de casa? Es que no tengo tiempo, contestó Elizabeth a regañadientes. Eso sí, no fue mi exnovio quien me regaló a los niños, sino tu mujer. Quizá esta la próxima también nos traiga un regalo. ¿Tú mismo lo has querido?, respondió Tomás. Después de estas conversaciones, dejó de quedarse hasta tarde en el trabajo. Al menos Elizabeth no notó nada. Lydia iba a menudo a su casa, y por supuesto le prestaba más atención a Katie. Lydia. ¿Los niños son buenos? Tranquilos. Sanos.
No hay ningún problema con ellos. Los niños pequeños causan problemas, replicó la suegra. Los criaremos, respondió Elizabeth con seguridad. También tendremos otro. Solo crecerán un poco. Pero un día Katie enfermó. Y tan mal, que tuvo que someterse a varias pruebas y viajes al hospital. Se sospechaba de una enfermedad genética. Y luego resultó que Thomas no era el padre biológico de la niña. El hombre estaba asombrado. Afortunadamente, las sospechas de los médicos no estaban justificadas. Y Katie se recuperó pronto. Pero mientras ella estaba en el hospital, hubo un escándalo en la casa. Tomás decidió que no iba a seguir criando hijos ajenos. «¿Realmente soy un idiota?», gritó enfadado. «Y además es culpa tuya. Supuestamente siento pena por los niños. ¿Ya basta? Mañana iré a la oficina de tutela y presentaré una denuncia. Que se lleven a los 3 a un orfanato». «¿Y Katie?», se sorprendió Elizabeth. «La has criado desde que nació». «A esos 2 también casi los crié desde que nacieron», dijo Tomás enfadado. «Pero eso no los hace más cercanos a mí. Verás, yo quiero criar a mis propios hijos». Lidia también estaba en la casa de su hijo en ese momento, pero no dijo nada. «Tomás, ¿pensaste en mí?», preguntó Elizabeth entre lágrimas. «Ahora son como mi familia. Me llaman su madre». «Pues críalos si es lo que quieres», replicó Tomás enfadado. «Y yo quiero tener mis propios hijos. Así que seguiste teniendo una aventura con esa chica». Se quedó perpleja Elizabeth. «Qué sinvergüenza eres, Tomás». «Estoy harto de hacer el tonto», replicó. «De todos modos, ya he tomado una decisión. Recoge tus cosas y vete con los niños. Aquí viviremos mi amada y yo. Mañana te presentaré el divorcio. Por cierto, ningún tribunal del mundo me obligará a pagarte. Los niños no son mi familia, y conseguiré buenos abogados. Ya lo sabes». Elizabeth se quedó literalmente estupefacta ante esas palabras. La persona en la que había confiado, la persona a la que amaba, era tan despreciable. Lidia guardó silencio, limitándose a apartar la mirada de su nuera. Sentía más pena por su hijo. Tomó sus cosas, vistió a los niños y pidió un taxi. No tenía dónde ir. Solo Emma podía cobijarla. «¿Qué otra cosa podría hacer, amiga?», respondió Emma cuando Elizabeth apareció en su puerta y le dijo: «Ven a vivir conmigo. Tengo una habitación libre. Nos arreglaremos con los niños de alguna manera». «Gracias, Emma». «No es nada». Emma había tomado a uno de los bebés, tomó su bolso y se dirigió a la habitación. «Ya verás, las cosas van a ir mejorando». Katie no lograba comprender dónde estaban su papá y su abuela. «¿Se han ido lejos?», mintió Elizabeth. «Y fue una mentira para siempre». ¿Cómo se le explica a un niño pequeño que fue traicionado por las personas más cercanas? Un año más tarde, Elizabeth pudo llevar a los gemelos y a Katie a la guardería. Y la propia Elizabeth volvió a trabajar en la cafetería como camarera. Estaba agradecida a Emma, y la vida continuó. Tomás, como lo había prometido, no pagó nada a los niños después del divorcio. Lidia, por su parte, se había olvidado momentáneamente de su nieta, pero Elizabeth decidió que podía hacerlo de todos modos, y que podía criar a sus hijos. Un día, a la salida de la cafetería, Elizabeth se fijó en un vagabundo. Aún era joven, pero era evidente que su vida le había pasado factura. Estaba sentado en un banco, observando a la gente satisfecha y bien alimentada que salía de la cafetería. El hombre tragaba de vez en cuando saliva hambrienta, y Elizabeth no pudo seguir mirándolo. Corrió a la cocina y le pidió al cocinero algo de comida. «¿Come?», le dijo al hombre. Miró sorprendido a la chica. Ya estaba desacostumbrado a la interacción humana normal.
Todo el mundo a su alrededor le trataba con asco. Y aquí estaba una hermosa chica, repartiendo comida y sonriendo. «Gracias», susurró, y empezó a engullir la comida con avidez. Elizabeth se marchó, para no avergonzarle. Luego, con regularidad, empezó a darle de comer. Poco a poco, llegaron a conocerse, y ella se enteró de una historia espeluznante. Hacía algunos años, Daniel era un médico de éxito, quiropráctico y con familia. Un día, cuando su hija y su mujer se dirigían a su casa en taxi, para celebrar juntas su aniversario de boda, tuvieron un accidente. La hija murió en el acto, y su esposa, que estuvo internada 24 horas en un hospital, también murió. Luego de eso, Daniel empezó a enterrar su dolor con alcohol. Perdió su trabajo, y unos estafadores le quitaron el departamento. Se convirtió en un hombre indeseado. Sus amigos le traicionaron, y sus parientes fingieron no conocerle. Y así vagó por sótanos y callejones, hambriento y sucio. Y solo de vez en cuando conseguía ganar algo de dinero. Daniel decidió que su vida había perdido el sentido. Hasta pensó en algún momento meterse debajo de un coche. O saltar de un puente. Y entonces, una chica de la cafetería ofreció ayudarle. De repente, Daniel se dio cuenta de que no todo el mundo estaba en su contra. Quizás las cosas cambiaran, y Elizabeth sintió verdadera pena por él. Para entonces, Elizabeth ya había conseguido alquilar un piso. A Emma, por supuesto, no le importaba su presencia, pero quería tener su propia vida privada. Un día, mientras los niños estaban en la guardería, Elizabeth invitó a Daniel a su casa, para que se lavara y limpiara. Al principio se negó, pero insistió. Después del baño salió un hombre completamente distinto. Era un hombre apuesto, aunque algo mayor que ella. La vida le había pasado factura. Pero no pasaba nada. Aquel día se sentó con Elizabeth a charlar durante un largo rato, y finalmente le ofreció el quedarse con ella. «Tengo 3 hijos. ¿Puedes cuidar de ellos mientras yo trabajo? Me resulta muy difícil criarlos sola. Por las tardes, tengo que ir corriendo a la guardería. Luego a casa. Lavar la ropa. Cocinar. ¿Te parece bien? ¿No te da miedo dejar entrar a un extraño a casa?», preguntó Daniel. «Pero veo que eres un buen hombre», sonrió Elizabeth. Y así empezaron a vivir juntos. 6 meses más tarde, empezaron una relación. Los niños se encariñaron con Daniel, y muy pronto empezaron a llamarle papá. Con un poco de rehabilitación, el hombre logró recuperarse. Y entonces un día Daniel fue encontrado por el padre de su antiguo paciente, un joven a quien había salvado de la invalidez. El hombre rico estaba muy feliz de conocer el salvador de su hijo. Sabía de la angustia de Daniel. Conocía su difícil situación, y que llevaba varios años sin hogar. Como agradecimiento, transfirió una enorme suma de dinero a la cuenta de Daniel. No había podido hacerlo antes, porque había desaparecido muy rápidamente luego de la tragedia. Ahora se abrazaban como viejos amigos, y se deseaban buena suerte. Con el dinero, Daniel abrió su propia clínica privada, y Elizabeth finalmente logró quedar embarazada. Un cuarto hijo para Elizabeth era algo muy emocionante. Y así fueron pasando los años. 10 años más tarde, la clínica de Daniel era una de las mejores de la ciudad. Elizabeth tenía desde hacía tiempo su propia cafetería, donde su amiga Emma era la encargada. Los niños crecían. Y un día Elizabeth vio entrar en su cafetería a una pareja sorprendente. Una mujer con sobrepeso, y a su lado un hombre delgado y alto. La mujer era claramente mayor, y parecía rica. «Querida, ¿estás cómoda?», le preguntó el hombre acercándole una silla. «¿Qué te pido, Tomás? Pero ya sabes», respondió irritada. «Zumo de naranja recién exprimido,
Camarero. El hombre saltó literalmente de su asiento para hacer su pedido rápidamente, y entonces Elizabeth le reconoció. Era increíble lo mucho que había cambiado. Tomás, su primer amor, más delgado y con canas, y que ridículamente correteaba a esta señora. ¿Dónde estaba ese tipo tan apuesto? Ahora parecía más bien un lacayo anciano. Él también la reconoció, y pudo darse cuenta por su mirada de sorpresa. Hola. Se volvió hacia Elizabeth. Has cambiado. Estás más guapa. ¿Trabajas aquí? ¿Cómo estás? Este es mi café. Sonrió Elizabeth. Los niños bien. Están creciendo. Y mi marido es un médico famoso. Nos va muy bien. ¿Y a ti? Me casé hace poco. Suspiró pesadamente. Ya lo veo. Sonrió Elizabeth. Lo siento. Pero tengo que ir a recoger a los niños, al entrenamiento de fútbol. Mis hijos están jugando fútbol, y el entrenador los está elogiando. Claro. Está bien. Asintió con tristeza. Quiso decir algo más, pero no se atrevió. Solo se quedó mirando a Elizabeth. Hermosa, joven y exitosa. Y una vez había sido su esposa. Lástima que nada pudiera deshacerse.